Edición de calidad. Bueno, y vamos a conversar con el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires. El arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires es la máxima autoridad de la Iglesia en la Ciudad de Buenos Aires y es el cargo que ocupó el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, antes de llegar a ser Papa. Jorge García Cuerva es el arzobispo. ¿Cómo anda, padre? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo está usted? Saluda a toda la audiencia. A ver, ¿cómo está el Papa? Nosotros tenemos los mismos informes que recibimos todos, que son los partes médicos, que consideramos que es la información más certera y más objetiva. Después de cierta alerta que nuevamente se presentó en el último informe de la tarde de ayer sobre 2 broncoespasmos, hoy a la mañana el último parte médico hablaba de que había tenido una muy buena noche y que había descansado bien, con lo cual, bueno, es una cuestión de día a día, entiendo, ¿no? Ujú. Y mientras tanto, su determinación es seguir a cargo del Vaticano, ¿no? Digamos, no delegar su actividad. Me parece que en realidad el Santo Padre sigue llevando adelante las actividades que puede desde el Policlínico Gemelli, que es de donde está trabajando, y por supuesto que hay un montón de actividades y cosas previstas que siguen su marcha, ¿no? Yo leía justamente un discurso que él dejó para un encuentro que se hizo en el día de ayer, donde hacía un análisis del mundo sobre una policrisis, etcétera. Es decir, sigue vigente la actividad del Santo Padre dentro de las limitaciones propias que significa estar internado. Ujú. En un mundo, estamos charlando con el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, que es además un hombre muy cercano al Papa Francisco y al pensamiento del Papa Francisco, ¿no? En este mundo con inmigrantes deportados por Donald Trump y que cierra sus fronteras y demás, aparece el discurso o el pensamiento del Papa Francisco, es realmente como una contrafigura bastante significativa de lo que está pasando en Europa digamos, con el auge de las extremas derechas, los discursos antimigrantes. ¿Así lo perciben? Sí, justamente en este discurso que yo mencionaba, que fue algo que se difundió este fin de semana, el Santo Padre plantea esta cuestión de la policrisis, ¿no? Y justamente lo que habla es de un enfrentamiento constante, habla de las guerras, habla del maltrato, justamente la problemática de la migración, la cultura de la indiferencia frente a la cultura del encuentro, que es lo que planteó siempre. Recordemos tan solo cuando el primer viaje del Santo Padre fuera de Roma fue a la isla de Lampedusa, en junio del 2013 o julio, y el Papa allí planteaba fuertemente una denuncia sobre el tema de los migrantes, diciendo que el Mediterráneo se había convertido en el cementerio del mundo, ¿no? Por la cantidad de africanos que estaban tratando de buscar mejor calidad de vida y cruzar hacia Europa. Con lo cual, desde el comienzo de su pontificado, Francisco fue una voz profética, denunciando todas las injusticias, denunciando la guerra. El otro día una expresión que también envió desde su lugar de internación, donde decía que desde donde está él, desde su cama de internación, se ve más ridícula y más absurda que nunca la guerra, ¿no? Son preocupaciones del Santo Padre que a lo largo de los 12 años de pontificado que lleva adelante está todo el tiempo machacando, todo el tiempo insistiendo, y lógicamente es una contrafigura o es una propuesta revolucionaria en un mundo que a veces va para el otro lado. Sí, y pensaba también incluso en materia de, por ejemplo, de inclusión, de la diversidad sexual, el Papa ha tenido algunos gestos de cambio y de ser como mucho más abierto en términos de abrir las puertas de la iglesia también, incluso para el sacerdocio y demás, y no ser una expulsiva o condenatoria de las elecciones sexuales que no sean la elección sexual heterosexual. Y justo cuando pasa esto, el mundo va medio al revés. Pensé el otro día, y creo que pasó, ¿no? Que cuando fue la marcha en defensa de la comunidad LGTBQ, el gobierno nacional puso un vallado frente a la Catedral de Buenos Aires, donde está el arzobispo, y que ustedes dijeron que no querían ese vallado, como la idea que lejos de querer aparecer como estar en contra de esas demandas, bueno, no querían tener una valla adelante. Sí, en realidad cuando yo comencé mi ministerio episcopal aquí en Buenos Aires en julio del 2013, la catedral estaba vallada, casi que de manera absolutamente diaria, la catedral estaba vallada como otros monumentos históricos de la plaza. Yo pedí, por favor, que saquen las vallas y entendía que teníamos que generar apertura y diálogo con la sociedad, aún con la diversidad de todo tipo.
Y bueno, y se dio, y de hecho se hizo en su momento la Marcha del Orgullo y no hubo ningún inconveniente, al contrario, muchos de los que participaron de la marcha ingresaron a la catedral, rezaron, después agradecieron este gesto de apertura, y así fue como una política que aplicamos. Dijimos, no queremos más vallas, entendemos que tenemos que abrirnos a la sociedad, y bueno, y si en algún momento llega a haber alguna dificultad, nos haremos cargo de que, bueno, confiamos en que no iba a pasar. En esta última ocasión no fue el gobierno nacional, y esto yo lo quiero dejar bien en claro, porque yo con la ministra de Seguridad, con Patricia Bullrich, lo conversé puntualmente, y ella entendió que en el diálogo que teníamos nosotros con el colectivo LGTB no había necesidad de poner las vallas. Fue el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el que tomó esta disposición. Y yo les pedí por favor que la saquen, porque de hecho nos consultaron el día anterior y les dije no queremos vallas como no estamos teniendo vallas. Y oh sorpresa, a las 6 de la mañana del sábado nos encontramos con las vallas colocadas, ¿no? Así que bueno, por eso insistimos en que no iba a pasar nada, y por eso sacamos ese comunicado. En realidad les pedimos por favor que la saquen, nos dijeron que no lo iban a hacer, y bueno, por lo menos quisimos manifestar que no estábamos a favor de esa medida. También hubo una manifestación del grupo de curas villeros, ¿no? Que fue un grupo además que está muy cercano a lo que fue, digamos, lo que fue mientras estaba en Argentina el Papa Francisco, cuando era Jorge Bergoglio, que les dio mucho impulso. Bueno, los curas villeros vienen planteando su preocupación por el abandono de algunos de los programas de obras pequeñas que se venían haciendo en barrios populares que el gobierno dio completamente de baja, el FISU. ¿En qué está eso? ¿Qué diálogo tienen, si es que alguno de ustedes, con el gobierno sobre esas cuestiones? Sí, nosotros, insistimos siempre con lo siguiente: hay políticas públicas que en sí mismos son muy valederas, son muy positivas, y nos plantean la idea de un Estado no solamente presente, sino un Estado inteligente en los barrios populares, porque justamente el retroceso del Estado muchas veces genera que otros ocupen el lugar del Estado, concretamente el narcotráfico, con lo cual alertamos sobre la necesidad de una mejor calidad de vida en los sectores vulnerables, y si realmente se considera que hubo casos de corrupción en las medidas que se tomaron con estas políticas públicas, bueno, que se investigue, que se denuncie, que se condene, pero en sí mismos son políticas que son positivas. Así que nosotros seguimos insistiendo con que resaltar algunas políticas que plantean una presencia inteligente del Estado, que garantiza que por lo menos hay un articulador general que no permite el avance de otro Estado, que es el narcotráfico, ese Estado paralelo que desgraciadamente en muchos barrios está sucediendo. En muchos barrios está sucediendo, ¿no? Los ajustes de cuentas que significan muertes de un lado o de otro. Ayer yo fui párroco en el barrio San Pablo, en Tigre, y anoche mataron allí a quien fue en su momento, muy famoso por ser un secuestrador importante, y fue un ajuste de cuentas, se mataron entre ellos, ¿no? Entonces, esto pasa cuando el Estado se retira. Y entonces para nosotros es importante que el Estado esté presente con todas estas cuestiones ligadas a la vivienda, ligadas a las cloacas, ligadas a la educación, ligadas a los microemprendimientos, y no todo fue corrupción, no todo fue un desastre, con lo cual creemos que por lo menos hay que separar trigo de cizaña. ¿Y cómo es el vínculo? Es el arzobispo de Buenos Aires con quien estamos hablando, Jorge García Cuerva. ¿Cuál es el vínculo, si es que alguno, o cómo, con el gobierno de Milei? En mi caso, como arzobispo de Buenos Aires, yo soy de alguna manera la autoridad de la iglesia local en donde está la sede del gobierno nacional. Yo tengo diálogo, por supuesto, mucho más periódico con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es el que me corresponde, pero por esto de ser sede del gobierno nacional, con algunos ministros tengo diálogo por hechos puntuales, lo he tenido también con el señor presidente. El diálogo es respetuoso, en algunos casos hay coincidencias, en otros muchos no hay coincidencias, pero yo sigo apostando al diálogo, sigo apostando a que podamos pensar distinto, pero podamos llegar a consensos en el bien de la gente, ¿no? Y esa ha sido mi actitud siempre, con cualquiera de las autoridades nacionales con las que he tenido reunión. Jorge García Cuervas, obispo de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, a partir de las novedades, seguimos todos muy atentos a la evolución, por supuesto, de la salud del Papa Francisco, que como nos decía, ¿no? La novedad última es que ha pasado una noche tranquila. Sí, yo insisto con esto, ¿no? Que nuestra única información sobre la salud del Papa sean los partes médicos, es la única información oficial y objetiva. Desgraciadamente, en la desvalorización de la palabra,
se repiten un montón de cosas, se dicen cosas, se le da autoridad a lo que dice una red social y me parece que en eso somos como muy imprudentes y no construimos nada, ¿no? Construimos desconfianza, construimos pánico. Me parece que lo mejor es quedarnos con los partes médicos que nos van hablando sobre el avance de la salud del Papa. Muchas gracias, arzobispo, que tenga un buen día. Gracias igualmente, hasta luego. Hasta luego. Era el arzobispo Jorge García Cuerva, un hombre muy cercano al Papa Francisco. El parte médico dice que las dos crisis que se produjeron fue de reacción a los bronquios, intentando expulsar moco que había acumulado para eliminar bacterias, que no han cambiado sus valores, que está con ventilación mecánica no invasiva, que el cuadro es complejo y que permanecen siempre vigilantes. Ese es el parte médico sobre el cual hablamos con el arzobispo. Es loco escuchar hablar, ¿no?, a la Iglesia en defensa de la diversidad sexual, a las máximas autoridades de la Iglesia, ¿no? Sí. Ha habido siempre sectores corrientes dentro de la Iglesia que no eran el poder dentro de la Iglesia, pero hoy hablan en defensa de las migraciones, en contra de las guerras, a favor de las diversidades sexuales y a favor del Estado, ¿no? En una discusión con el gobierno de Milei, obviamente. Sí, viste, pero es esto que venías contando, esto de el mundo está cambiando, Estados Unidos se pone duro y sube aranceles, otros países que supuestamente no reflejaban la libertad económica son los que están discutiendo esa libertad. Bueno, ahora en lo que tiene que ver con los... Claro, Estados Unidos, que era el país, la potencia capitalista que empujaba el libre comercio en el mundo, ahora viene a subir aranceles de golpe a sus principales socios comerciales, nada menos que un 25%. Arranquemos con eso, nuestro resumen de noticias hasta ahora.